Buenas tardes, compañeros y compañeras. Mi nombre es Caterina Moreno Gaviria. Estoy cursando el doctorado en Ciencias de la Educación. Hoy les voy a hablar sobre disciplina e interdisciplinariedad. Quisiera comenzar con una frase de André Leroy. Dice así: es incluso extremadamente sano que la ciencia del ser humano sea la más interdisciplinar de todas las disciplinas. Introducción. Los investigadores a través de la historia han indagado qué métodos utilizar para hacer que su investigación tenga la veracidad y rigurosidad que se desea para obtener el conocimiento científico. Pero esta labor no es tan sencilla como para tomar un método y empezar a producir teorías o conocimientos. Se ha comprobado que solamente un método no es suficiente para llevar algunos objetos de estudio. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que meter otras disciplinas que tengan otras herramientas para poder llegar y poder proceder con la investigación. Dentro de las investigaciones se dan muchas variedades, desde el contexto hasta la misma subjetividad del profesional investigar. Y esto hace que sea muy difícil que en su labor no se tomen técnicas o métodos de otras disciplinas para llevar a cabo una investigación más profunda. ¿Qué es la interdisciplinaridad? La interdisciplinaridad es llegar y coger varias disciplinas y buscar sus semejanzas y sus diferencias y mirar cómo se pueden adecuar a la investigación del objeto de estudio o qué metodologías pueden tomar de la antropología. Yo soy socióloga para yo llevar y poder profundizar más en mi objeto de estudio, ya que, por ejemplo, sociología se puede quedar un poco corta analizando ciertos aspectos, por ejemplo, culturales. Relaciones interdisciplinarias. Estas relaciones interdisciplinarias se le ha tomado como una de las cuestiones más importantes para la obtención del conocimiento científico, técnico y práctico. Esto ha puesto en evidencia que estas relaciones son necesarias entre disciplinas y más en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En la educación, estas relaciones entre disciplinas cada vez es más estrecha y eso se ha dado por las nuevas dinámicas del mundo y no solo se da entre las ciencias sociales, sino que también en las exactas, naturales, tecnológicas, entre otras disciplinas. En el documento no mencionaba mucho sobre las tecnológicas, pero yo me tomé el atrevimiento de meterles porque como salimos de todo de la pandemia, nos tocó a los profesores, por ejemplo, combinar nuestros conocimientos, por ejemplo, de sociales, que es mi área, con la tecnología, que yo pues, nunca habíamos como incursionado un poco más allá de lo de proyectar un video o hacer videitos y cosas así con los alumnos ahora a utilizar esta herramienta a diario, ¿cierto? Entonces también como que se tuvo que mirar qué posibilidades, qué metodología nos brindaba la tecnología para nosotros también llevar a cabo también ese proceso de conocimiento que llevamos en el aula. Entonces por eso como que me pareció como importante nombrarlo ahí. Niveles de las relaciones interdisciplinarias posibles. Bueno, en el documento se plantean varios autores plantean varios niveles, ¿cierto? Por ejemplo, Piaget no habla de la pluridisciplinariedad, sino que habla de la multidisciplinariedad, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad, ¿cierto? Yo tomé estas cuatro que me parecieron como las más relevantes porque creo que en la primera teoría como que llegan y desarrollan las otras y van como por el mismo camino, ¿cierto? Empezando por la multidisciplinaridad que la muestran como el primer paso, el primer nivel en todos los autores que leímos, se entiende como el reunir varias disciplinas sin integrarlas, cada uno aportando desde su campo y contribuyendo a una realidad fragmentada. Es como si hiciéramos una feria de la ciencia y el profesor de ciencias naturales hiciera esto, el de física esto, y estuviéramos todos en el mismo contexto, pero no juntándonos, ¿cierto?
La pluridisciplinariedad es una reunión de disciplinas cercanas en el campo de conocimiento donde comparten el objeto de estudio. Entonces, bueno, vamos a reunirnos todos los de ciencias humanas, como se hace, por ejemplo, en las universidades, y entonces los sociólogos, los antropólogos, los trabajadores sociales. De hecho, en esta materia hemos visto como mucho lo de la pluridisciplinariedad, porque hemos visto, por ejemplo, el primer documento era de filosofía, el segundo es de trabajo social y este ya entra más desde la educación. Entonces se da como esas dinámicas, ¿cierto? La interdisciplinaridad es un intercambio de métodos entre disciplinas donde cada uno hace su aporte desde el mismo objetivo. Entonces era lo que yo hablaba como en el colegio, como que listo, a hacer algo, entonces todos vamos a hacer un carnaval, entonces el de artística va a ayudar a poner sus pinturas, el de sociales va a ayudar organizando a los estudiantes y ayudándolos con el discurso, entonces es como cada uno poner su granito de arena, pero hacia un solo objetivo. En cambio, la transdisciplinaridad es como ir un poco más allá, o sea, no solamente quedarnos como en esa práctica, sino como ya exigir como que de todo eso se cree un conocimiento, algo concreto, ¿cierto? Que es lo que se está tratando de hacer, por ejemplo, en los colegios colombianos, hacer como una transdisciplinaridad de todo el conocimiento en las aulas. La interdisciplinaridad en la enseñanza. La interdisciplinaridad en la educación permite que el estudiante tenga un mundo más amplio con respecto al conocimiento y al tener la habilidad de combinar las diferentes disciplinas para resolver los problemas, lo hace más analítico y racional en sus conocimientos y en su labor profesional. Claro, o sea, el estudiante al tener como la alternativa del mismo conocimiento, pero desde varias perspectivas, él va a tener como un mar más de posibilidades y de argumentos desde varias lógicas para explicar su cotidianidad o lo que esté estudiando, ¿cierto? Nos volvemos un poco más reflexivos, no nos quedamos solamente con un solo método o con un solo concepto. Aspectos que atentan contra la interdisciplinariedad y los que los favorecen. Puede que en los currículos se refleje el método de trabajar en la interdisciplinariedad, pero en la mayoría de las ocasiones esto solo llega hasta el papel y no se pone en práctica. O sea, en muchos colegios y más que todo acá en Colombia, sí, eso está en el currículo porque eso nos lo están exigiendo desde el Ministerio de Educación, pero no se lleva a la práctica. O sea, mucho, y aquí también lo planteo, muchos, y lo plantea el documento también, muchos profesores no saben qué es, no saben cómo hacerlo, no saben cómo hablar con sus pares para llevar unas concertaciones y llevar el conocimiento hasta esa instancia, que sería lo ideal, ¿cierto? Sea una enseñanza modular con objetivos, eso es algo positivo, o por competencias, se trabaja por competencias y se evalúa con el desempeño profesional del estudiante, o sea, se va más allá, o sea, el estudiante ya se gradúa y qué pasa después de eso, si todo ese conocimiento le sirvió para que él se desenvolviera en su ámbito profesional, ¿cierto? Me gustó mucho que hablaban del trabajo independiente y autónomo, o sea, estamos formando seres independientes, personas que sepan pensar y sepan tomar decisiones. Planeación educativa. En el ámbito educativo debe existir una planeación que permita orden, rigurosidad y objetivo claro de lo que se debe enseñar. Es cierto que según la comunidad, grado o grupo, se debe crear una metodología para llevar a cabo esta planeación que va acorde con el programa académico. Yo no sé si me desvío un poquito, me voy a llevar por mi profesión de docente, pero es sí, o sea, no solamente planear, sino que tener en claro cuál es el objetivo, cuáles los estudiantes que se les va a enseñar eso. Ahorita vamos a hablar pues como los diferentes tipos de planeación, entonces como tener en cuenta todo eso para que sea una planeación exitosa, si no se vuelve una planeación solamente de papel. Aquí ya entramos como ya del todo en la planeación es tanto en la investigación, lo puse, como en la educación, la planeación juega un papel importante para poder lograr el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es tener conocimiento.
es la que permite organizar, tomar decisiones sobre lo que se va a enseñar, controla acciones presentes y futuras en el proceso de creación y enseñanza del conocimiento. Características. Ahí hablan de varias características. Yo las resumí un poquito. Está la indicativa, principios estándares con la libertad de implementarla, la participativa, que esa me gusta mucho porque en los ámbitos educativos se tiene muy en cuenta, pues al menos en algunos colegios muy en cuenta, qué piensa el profesor, qué piensa el padre de familia, qué piensa el estudiante, y así se hace una planeación como conjunta de muchas cosas, ¿cierto? Como los manuales de convivencia. Integral, que cubre todos los aspectos, interactiva que es un proceso permanente de evaluación y reajustes, que eso lo planteo yo al final de la exposición también con las conclusiones. Prospectiva es tener un norte hacia dónde va el estudiante, qué queremos lograr con ese conocimiento, qué tipo de conocimiento estamos creando. Opcional. Bueno, y también qué tipo de conocimiento es que la educación no sirve nada más como para transmitir conocimientos, sino para crear conocimientos. Entonces es muy importante eso. Opcional, tener opciones, si esto no me resultó, entonces qué otra metodología puedo utilizar, qué otra planeación puedo hacer para que funcione y tenga viabilidad. Y la operativa que se pueda poner en práctica. ¿Cierto? Principios de la planeación. Está la factibilidad. Debe mirar si hay recursos y qué tipo de entorno es. O sea, no es que voy a planear algo y tiene que salir así, así, no, porque uno tiene que mirar qué es lo que realmente quiere lograr. Y que no estoy hablando nada más de presupuesto económico, sino que todo ese capital humano debe ir de acuerdo a lo que uno quiere hacer. Ejemplo, yo no voy a poner a un profesor de ética a dar matemáticas, ¿cierto? Porque ahí ya habría un recurso que no está funcionando. Objetividad, todas las planeaciones deben tener un objetivo claro, ¿cierto? En el caso colombiano hay unos logros o competencias, esos logros pasan a ser parte de la malla curricular y todos los profesores nos tenemos que hacer en ese objetivo, en esos objetivos claros de cada unidad. Flexibilidad, de adaptarse a todo lo que puede surgir para no perder el norte de los objetivos. Y lo que hablaba ahorita, o sea, si este método no me funcionó con este grupo, entonces vamos a mirar qué pasa por este lado, vamos a planificar la clase diferente. Y eso tiene que, o sea, si uno tiene el objetivo claro, eso, si uno toma de las otras disciplinas o mira la forma de salir, se logra el objetivo. Cuantificación es el lugar que debe haber cifras, debe decir esto funciona, esto no funciona en cifras exactas, ¿cierto? No podemos dejar todo a lo cualitativo porque puede prestarse para divagaciones, ¿cierto? La unidad, todas las planeaciones deben tener una visión que apunta hacia un enfoque y que dan el equilibrio a la misma. O sea, todo tiene que estar combinado, todo tiene para que pueda robar la investigación y pueda hacerse efectivamente bien. Bueno, hay varios tipos de planeación, dice el documento. Esa planeación hay varias, ¿cierto? Pero hay unas que me identifico más, entonces como diciendo, esta se utiliza más en esta y esta. Bueno, la planeación retrospectiva se cuenta con el pasado para poder realizarla. Yo creo que cada planeación debe tener esa parte, porque si vos empezás de cero y no has investigado tu objeto de estudio, puede que sea un poco complicado el saber qué tipo de enseñanza vas a dar, ¿cierto? Planeación determina, ese es un modelo donde hay un control de las variables, creo que es el que se usa aquí en Colombia. Planeación probabilística, toma en cuenta las variables en todos los sentidos, creo que eso también va mucho con la flexibilidad. Planeación prospectiva, que se toma un diseño que no está atado a un pasado o a un presente. Planeación circunspectiva se enfoca en situaciones o problemas particulares del presente, algo coyuntural y correctiva. Eh, Ejemplo, bueno, ese es el plan para el año, pero viene el Día de la Mujer. Entonces vamos a hacer una planificación para el Día de la Mujer, entonces algo coyuntural
que no necesariamente tiene que salirse del objetivo general, pero que va ahí encaminado y va hacia lo que está pasando en el momento. Planificación estratégica, enfoque de la dirección y el proceso, o sea, algo ya como más directo, más enfocado en el objeto. Bueno, yo hice unas conclusiones generales y luego hice una conclusión personal. Las conclusiones generales son: la interdisciplinaridad hace referencia a las disciplinas, a las diferentes disciplinas de conocimiento y cuáles son sus diferencias, semejanzas y hasta qué punto se puede apoyar la una a la otra en la labor de la producción del conocimiento. En la educación, estas relaciones entre disciplinas cada vez es más estrecha y eso se ha dado por las nuevas dinámicas del mundo y no solo se dan entre las ciencias sociales, sino también con las exactas, naturales, tecnológicas y entre otras disciplinas. Los niveles de interdisciplinaridad son multidisciplinariedad, pluridisciplinariedad, interdisciplinariedad, transdisciplinariedad, entre otras que es según el autor. La interdisciplinariedad en la educación permite que el estudiante tenga un mundo más amplio con respecto al conocimiento y al tener la habilidad de combinar las diferentes disciplinas para resolver los problemas, lo hace más analítico y racional en sus conocimientos y en su labor profesional. En la conclusión de mi experiencia es: en mi experiencia como profesora de una institución educativa del municipio de Barbosa, del departamento de Antioquia, la interdisciplinaridad, como lo plantea el documento de Freider, está en el currículo donde se plantea este método de una manera sencilla y práctica de aplicar, más el realizarlo es mucho más difícil porque en ese proceso no es solo escribirlo, sino acompañarlo por un proceso de reuniones entre profesores de diferentes disciplinas y transversalizar, acá utilizamos mucho lo del transversalizar, los temas desde cada área del conocimiento. Entonces, yo planteo ahí que no ha sido tan fácil, por lo menos en mi colegio, porque eso requiere mucho más tiempo de planeación, ¿cierto? Porque ahora espera nos dan tiempo para planificar por áreas del conocimiento, pero nos da muy poco tiempo para sentarnos con otras áreas y llegar, por ejemplo, a decir, bueno, vamos a ver el tema de la revolución industrial. Entonces, ¿cómo lo vas a tomar desde la tecnología? ¿Cómo lo vas a tomar desde el español? ¿Cómo lo vas a tomar desde sociales? Pero no hay tiempo para hacer eso, sería lo ideal. Hay temas y problemáticas que se prestan para esto, pero la mayoría de estas que impone el Estado en sus estándares académicos poseen temas muy aislados para poder hacerlo. En el caso de la planeación, siempre se lleva desde la anterioridad y tiene que ser determinista, ya que el objeto es impuesto por el currículo, pero el profesor puede hacer sus adecuaciones según el grupo o la dinámica del momento. Después de esta, se hace una evaluación y se cambia para las próximas clases lo que no dé resultado o lo que no quede claro. La construcción de conocimiento es una constante porque aunque es cierto que no se llega a veces al objetivo del estudiante, sí se hace un proceso reflexivo y de investigación durante las clases para luego ellos utilizar este conocimiento en la cotidianidad. La biografía es la de la revista que el profesor nos dio. Muchas gracias. Hasta luego.